Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, luchar contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. Esto se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Un mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Sí, muy bienvenidos, buenas noches. Aquí en su canal de Laico a Laico, Space TV, estamos transmitiendo para ustedes este curso de David el Rey según el corazón de Dios. Muy buenas días, tardes, noches, según donde se encuentren, donde vean esta transmisión, pero estamos con toda la voluntad para darles a ustedes una pequeña resembranza de todos estos cursos bíblicos que estamos viviendo. Recuerden ustedes que hay que tener su Sagrada Escritura, su libreta, su pluma para anotar algunas lecciones o textos bíblicos que podemos encargar. Vamos a hacer nuestra oración con el Salmo 51 para esta parte del curso. ¿Por qué? Porque el Salmo 51 es un salmo de pedirle perdón a Dios, y como vamos a hablar del rey David, pues necesitamos ponernos en esas manos de Dios. Vamos a escucharnos, y ahorita nos está acompañando el hermano Manuel, servidor, señor Sabino Mejía, y pues vamos adelante para ponernos en manos de Dios, y que ustedes también pónganse en manos de Dios en esta transmisión, para que nosotros podamos estar en un ambiente tranquilo, sin desesperarse, sin nada, para poder escuchar y entender. Nos ponemos en las manos de Dios. Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas.
pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión. Por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí tenemos la oración del rey David. Una oración, un salmo hermosísimo que nos descubre nuestras miserias que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Todos nosotros, como personas, como seres humanos, tenemos a veces la debilidad de caer en faltas. Entonces, hay que entender que Dios no se olvida de nosotros. Y aquí el rey David nos invita a eso, a tener esa confianza en Él, pero con un corazón contrito. No hay nomás de que a ver si no. Es razonable y es constante. Es decir, tienes ese cambio, quieres ese cambio. Entonces, qué hermoso salmo nos regala de arrepentimiento, porque muchas veces no hay arrepentimiento, nada más hay la cuestión de decir, ay Dios mío, te ofendí y ya, no, pero verdaderamente de arrepentimiento. Entonces, debe ser un cambio de vida para nosotros este salmo, reconocer nuestras faltas. Entonces, por eso vamos a la confesión, por eso vamos a la comunión, porque como pueblo pecador necesitamos de la gracia de Dios y muchas veces no se entiende. El Salmo dice, perdón Señor, ¿verdad? Misericordia, pero ¿qué estamos haciendo? Es ahí donde viene la obra, viene el trabajo, viene el esfuerzo, de no nomás decirlo por decirlo. Ay, qué bonito salmo. No, sino es una contrición completa, personal de cada uno de nosotros. Bien, muy bien hermanos. Vamos con el siguiente texto bíblico. Acuérdense de anotar, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo de 4 al 7. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor, pero el Señor le respondió, atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense bien cómo este texto tan hermoso nos da que a veces no queremos que Dios reine en nosotros. Y nos vamos con los falsos ídolos, ¿verdad? Así es. Pero en cierta forma el pueblo de Israel, pues el pueblo no rechaza a Dios, sino que se da cuenta de la necesidad de un rey, ¿sí? Y un brazo fuerte que unificara al pueblo dividido y lo encaminara a la prosperidad. Por eso Dios nunca se negó al progreso del hombre y ni se ha negado. Y va a concederle esa petición, pero le advierte que
el rey puede ser un tirano que oprima y que tome por esclavos a su pueblo. Es una experiencia que se comprueba en la historia de los sistemas totalitarios, como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Donde se desaira, o sea, se dejan fuera a un lado la religión y acaban por la libertad e iniciativas personales. Por eso en organizaciones hay veces que hay mucha destrucción en los derechos humanos. Precisamente por este texto debemos descargar nuestra responsabilidad personal siempre, porque siempre puede tener una consecuencia grave. Una política de pocos en una dictadura que no deja campo para Dios, como la que estamos viviendo nosotros en nuestro México, ¿sí? Una política, lo vuelvo a repetir, hermanos, para que pongan mucha atención, una política de pocos crea una dictadura que no deja campo para Dios. Una política sin religión es una porquería, decía Mahatma Gandhi. No lo dijo ningún sacerdote ni nada. Mahatma Gandhi, un gran precursor de la libertad del pueblo hindú, de la India. Entonces, no obstante, estas advertencias, el pueblo quiso tener un rey, pero con la cabeza en los combates y en el poder pelear con él. Y sin embargo, Dios estaba con ellos, pero no lo sintieron así. Entonces Dios pues, les va a dar un rey. Así es, hermano. Cuando las personas pierden la fe en Dios, buscan hallar paz en su corazón, pero fuera de Dios, en lo humano, ¿verdad? Por eso decía usted, se buscan los curanderos, los adivinos, pero van destinados al fracaso, porque Dios es el que sabe lo que nos hace falta, lo que necesitamos, pero nosotros como niños caprichosos queremos a la voz de ya. Solamente Dios sabe qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios. Muy bien, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Bien, ya regresamos con ustedes. Vamos a seguir a meditar el siguiente texto bíblico. Adelante, hermano Manuel. Sí, el texto es Primera de Samuel, capítulo 9, versículo del 15 al 21. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel: mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días,
no te preocupes porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín, ¿por qué me dices todo eso? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, ¿a quién es elegido para rey de ese pueblo de Israel? Pues al primer rey, que es Saúl, Que Saúl, ¿verdad? sí. Bien, que era un muchacho pobre y sencillo que buscaba pues unas burras por ahí extraviadas, ¿verdad? Sí. Y llamado por Samuel y ungido y lo unge como rey. Bien, tenemos que entender también que el camino de Dios, el camino de la santidad, el camino que va llegando cada persona, tiene que ser dispuesto por Dios, porque Él es el Supremo. Bien, entonces desde aquel día el Espíritu de Dios permaneció con él, con Saúl, el primer rey de Israel. Si a ustedes les preguntan, hermanos, quién fue el primer de Israel, rey de Israel, pues fue precisamente el rey Saúl. Bien, y estuvo pues se mostró dócil, obediente a los planes de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que ser conscientes es la humildad, que va a ser el criterio que Dios utiliza para elegir a sus representantes. La humildad, que no se nos olvide eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ganan la soberbia, el orgullo, la deshonestidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Ahorita lo vamos a ver enseguida. Bueno, cuando Saúl se olvida de Dios y se deja dominar por el orgullo y la soberbia, deja de ser un instrumento de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue eso? Precisamente la soberbia y el orgullo, lo que tuvo que Dios mandar a hacer a otro representante, a otro rey. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver el siguiente texto bíblico. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 7 al 13. Pero el Señor les dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces José llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decir que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, Dios no se fija en esas cosas, en cómo somos nosotros. Él conoce bien lo que elige para llevar a cabo su obra. Dios escoge a los que el mundo no tienen importancia, ¿verdad? Y como que son así nomás oyentes pasivos.
Por eso Dios siempre entiende a los corazones humildes y los hace resaltar. Dios no juzga la apariencia, ¿sí?, sino el corazón del hombre. Entonces muchas veces, hermanos, muchas veces tenemos que entender esto. El corazón, la voluntad, el hacer las cosas bien, el tener la buena intención, tiene mucho que ver para Dios, ¿verdad? Y entonces Dios escoge al rey David porque era un corazón sencillo, simple. ¿Por qué? Porque el rey Saúl renegó de Dios. Entonces tenemos que entender que él dice, busco un corazón limpio. Entonces a veces estamos soberbios, egoístas, ¿verdad? Pero cuando nosotros regresamos o estamos con Dios, en este caso el rey David es ungido por Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que en el corazón no tenía ventaja, no tenía esas cosas de ventajosas de decir yo hago lo que quiero, no, humilde. Entonces él se fija en los corazones. Dios nos juzga la apariencia, ¿sí?, sino el corazón del hombre. Muchas veces nosotros nos fijamos en la apariencia y por eso despreciamos a los demás. Los maltratamos, los ignoramos, los hacemos a un lado. Y en una cosa que pues no debe de ser. ¿Por qué? Porque el hombre nadie debe ser encima de nadie, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí podemos hacer dos pequeños detalles muy sencillos. A ver, ¿quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? El rey David. ¿Por qué el rey Saúl no siguió? Por la soberbia, el orgullo y por no confiar en Dios. Ahora, el rey David está confiando plenamente en Dios a pesar de ser un jovencito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente texto bíblico. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 47. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra el filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba a golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David, delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido,
no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar de tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseguida volvemos con la meditación de este versículo. Bien, regresamos con ustedes. Miren, bueno, estamos escuchando pues este texto bíblico, ¿verdad? Donde pues David es realmente el elegido de Dios. Sí. Pero también nos da una gran enseñanza, ¿sí? Donde encontramos nosotros que pues él, a pesar de ser tan joven, tiene esa fuerza y esa voluntad para enfrentarse a un gigante, ¿verdad? A Goliat, ¿verdad? Sí. Pero ese Goliat de nosotros en nuestra vida no es más que el mal, y muchas veces nosotros no lo vemos. Como es tan sublime y tan sencillo en nuestra vida real, que no entendemos que ese gigante, como le dice el rey David, jovencito con una honda, ¿verdad? Lo tumba y le dice: te voy a cortar la cabeza. Así nosotros también tenemos que entender en este mensaje que no nos dejemos vencer ante las adversidades. ¿Por qué? Ahorita me recordé, una religiosa decía: la Virgen de la Paz relaciona estas 5 piedras que dice que tomó el rey David con los 5 misterios del Santo Rosario. Así como el rey David tenía esa gran fe, esa confianza en Dios, decía: esta lucha va a ser en nombre del Señor. Tú vienes con lanza, con jabalina y él iba en el nombre del Señor, esa confianza que llevaba en el Señor. Entonces una pelea, pues ahora sí que el Señor iba a ayudar a David, tenía la confianza en él. Que nos llama, nosotros en vez de tener confianza en el Señor, a veces tenemos miedo. Me acordé ahorita de la pandemia esta que acaba de pasar. ¿Acaso rezábamos el Santo Rosario con esas 5 piedritas que tenía el rey David, con la confianza de que decir se va a acabar? Entonces nos hace falta fe y confianza en Dios, ¿verdad? Sí, es muy claro que bueno, David triunfa sobre Goliat, ¿verdad? Pero ese triunfo de David sobre el gigante filisteo demuestra la victoria de los que confían en Dios. Sí. Es con ese ánimo y decisión con el que debemos de enfrentar el pecado y la tibieza. Y somos tan débiles. ¿Sí o no, hermano? Sí. Bueno,
Santa Teresa, por ejemplo, afirma, dice que para vencer el mal y perseverar en el bien hace falta una determinada determinación. O sea, solo Dios basta para vencer. Así es. Cuando nosotros decimos esa oración de Santa Teresa de Ávila, muy hermosa, solo Dios basta. Sí, pero a veces no tomamos en cuenta esa parte de que determinar y de veras hacerla, sino que hay como que nos hacemos medio taruguitos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces aquí a esa decisión que tiene el rey David para esa circunstancia, pues él determina qué es lo que tiene que hacer para vencer el mal, ¿verdad? Porque Goliat da de cuenta que es el mal. Entonces él con la fuerza de quién? De Dios. De Dios. Sí. La confianza en Él, ¿verdad? Él va seguro. Seguro. Entonces una persona que toma en cuenta a Dios en su vida va seguro al triunfo, a tumbar esos grandes gigantes que existen ahorita. Muchos, decíamos, las enfermedades, los problemas de tanta inseguridad, todos esos son gigantes que pues, nos desaniman a seguir adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, el triunfo de David sobre el gigante filisteo demuestra la victoria de los que confían en Dios. Sí. Por eso, con ese ánimo y decisión con el que el hombre, o sea, debemos de enfrentar el pecado y la tibieza. Bueno, después de este grandioso triunfo sobre Goliat, David se ganó ¿quién? El aprecio y la simpatía del pueblo, ¿verdad? Lo que ocasionó la envidia del rey Saúl, ¿verdad? Que era todavía rey de Israel, aunque ya el rey David ya era ungido, pero por su juventud todavía era rey Saúl. Así y es. provoca la envidia. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que nosotros no debemos de tener envidia de los demás, Así es. ¿verdad? Y sin embargo a él le ganó, Sí. al rey Saúl le ganó, y pues obviamente viene el querer eliminarlo, el querer deshacerse de él, ¿verdad? ¿Por qué? Así es. Porque ya no contaba con la gracia de Dios. Si nosotros nos apartamos de esa gran misericordia de Dios y no la queremos, bueno, pues el que va a hacer estragos va a ser el chamuco, ¿verdad? Ándale. ¿Por qué? Porque pues ya nos apartamos, pues órale, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está. Por eso la envidia es un deseo de poseer los bienes del prójimo. En ese caso Saúl sintió que David, más fuerte y más famoso, ¿sí?, le robaba la popularidad, ¿verdad?, que a él le correspondía como rey, ¿verdad? Así Y a él mismo como rey. O sea, desde ese momento se amargó su existencia pensando en cómo aniquilarlo. Así es. Si nosotros le pedimos a Dios, si le pedimos y no nos lo da, ¿verdad? Pero si un compañero le pide y hombre, cómo progresa, dice, ay, caray, ¿qué tengo que hacer para que tenga? Pues así lo que hace él, trabajar, esforzarnos, pedirle a Dios. Solamente Él sabe, ¿verdad?, lo que nos conviene y lo que Él nos da. Sí, Así es. no debemos siempre no debemos de andar diciendo, oye, pues que que aquel que me está compitiendo. No, déjalo en manos de Dios. Él sabe, Él quiere lo mejor para ti. Así Y es. si te puso una competencia en tu trabajo, en tu negocio, ponlo en manos de Dios y que le vaya bien. Pero no intentemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Para qué te los pones? Para que seas mejor. Pero vienen las envidias, vienen los corajes, ¿verdad? Muy bien, vamos con el siguiente texto bíblico. Sí, ahí enseguidita, Primera de Samuel, capítulo 17, Y brícate del 48 al el 50. 18, 10, 11. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 11. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl
2 veces. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense bien, hay que ser muy atentos en este texto bíblico. ¿Sí? El espíritu maligno. O sea, no es cuento. Es la palabra de Dios que nos está orientando y nos está diciendo que tenemos que estar atentos ante el mal que nos está acosando. ¿Y qué pues sintió el rey David? ¿Querer qué? Atravesarlo con la lanza, Sí. ¿verdad? Sintió envidia, ¿verdad? Cuando hay envidia, el corazón se llena de amargura y de, pues hombre, y decíamos anteriormente, hay que tener paz, confianza en el Señor, y así pues vamos a seguir adelante. Pero ¿qué pasa si estamos amargados, envidiosos? Pues nunca nos salen las cosas y nunca va a haber paz en nuestro corazón. Busquémosles por donde sea, ¿verdad? Pero no. Claro. Así Por es. eso la envidia es un deseo de poseer lo ajeno. Y eso les pasó al rey David, ¿no? Así le pasó al rey David, ¿Verdad? Y digo al rey Saúl. al rey Saúl. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el poseedor de los bienes del prójimo, el estar envidiando lo ajeno no es bueno, ¿sí? Saúl sintió que David, sí, era más fuerte y famoso, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere matarlo o asesinarlo. Sin embargo, pues obviamente no es así, y pasa el tiempo y Saúl pues muere y Saúl queda como rey de Israel. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos. Sí, adelante. Muy bien, ya estamos con ustedes nuevamente. Vamos a ver otro siguiente texto bíblico referente a esta historia del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14 y 15. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas, y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió profundo desprecio por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí vemos cómo en este texto bíblico el rey David, agradecido con Dios nuestro Señor, cantaba y bailaba, ¿verdad? Y tenemos ahí un canto bien hermoso, ¿verdad? Como el rey David oraba y cantaba, así quiero yo. Así ¿Verdad? es. Entonces, eso es muy hermoso, pero sin embargo viene otra vez la envidia, ¿verdad? Así es. Bien. Él lleno de alegría y acá la otra bien amargada, ¿verdad? Ajá. Está Mical. Ujú. Y bueno, pues, de todas maneras, bueno, a la muerte de Saúl, David es proclamado oficialmente rey de Israel. Ujú. Y él cantaba, él asistía y estaba siempre presente en la presencia de Dios. Y entonces encabezaba el ejército de Israel, ¿verdad? Así es. Y luego, La alegría, pues es el encuentro con el Señor. Esa es la verdadera alegría de todo cristiano. Cuando nos encontramos con el Señor a través de la palabra de Dios, sentimos eso, paz y alegría. Y qué bueno que fuéramos como el rey David, ¿verdad? Que cantáramos y bailáramos, pero nos falta, ¿verdad? Nos falta esa... claro, Ajá. Entonces,
Este texto nos llama a eso, a tener alegría al encuentro con el Señor, ¿verdad? Dice ahí que dice que nos comenta por ahí, también nuestros textos por ahí, que robaba la popularidad, Así es. que era se distinguía, que a pesar de que ser rey, él alababa a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos ahorita como católicos cristianos? Ándele, pues. Nos da hasta miedo, nos da miedo, vergüenza. nos da vergüenza. A ver qué nos dice don Manuel ahí. Pues es que sí, nos falta esa confianza, pues ahora sí que manifestar esa alegría, que conocemos el amor de Dios en nuestra vida, para así poder hacer como un testimonio hacia otras personas que a lo mejor no conocen el amor de Dios, ¿verdad? Decían por ahí, se imagina un santo triste, andar con una tristeza. Conocemos a Dios, Dios es alegría, hay que imitar al rey David así, Claro. para seguir al Señor, ¿verdad? Fíjate qué gran enseñanza nos da, ¿verdad? O sea, de no ser sumisos, tranquilos, no, sino defiende tu fe, Sí, defiende tu fe. ¿Por qué? Porque cuando no conoce su fe, se le va a perder, así es. se la van a robar, se la van a quitar. Entonces, el rey David nos muestra aquí cómo él, a pesar de que muchos lo criticaban, lo juzgaban, y sin embargo, él alabando a Dios. ¿Y qué importa que digan los demás de ¿Y uno, qué verdad? importa? ¿Qué importa? Se ponía a bailar Ajá. entre toda la multitud ahí de Así sus es. súbditos y él alabando a Dios. Así es. Y nosotros, ay, no digas nada porque a lo mejor soy católico. Ay, no digas nada porque me van a decir de mí. Ay, no voy a comulgar porque, ay, van a decir que soy un santurrón. Ay, no vayan a decir que... No, hombre. Alégrense, Defiende al contrario, tu fe. ¿verdad? Sí. Como rey David, defiende tu fe. Sí. No le hace que nos critiquen, No le hace que nos alégrense. critiquen. Entre más nos critiquen, hay que alegrarnos más, ¿verdad? Quiere decir que vamos por buen camino. Ujú. Así es. Exactamente, ¿verdad? Dice Sí. un dicho por ahí, ¿no? Dice el padre Pío de Pietrelcina, si no te enfrentas de frente si no te encuentras de frente con el maligno, quiere decir que vas por mal camino, Así ¿verdad? es. Porque siempre nos encontramos enfrente de quien nos quiere obstruir el paso. Muy bien. Bueno, encontramos una gran enseñanza en esta parte de que el rey David pues fue ungido, ¿verdad? Y se llenó de la fuerza de Dios. Y decidió, ¿verdad?, enviar al terror del pueblo al gigante filisteo Goliat. Bien, pero aún así, a pesar de que ¿por qué nos dice, o por qué comentamos esto? Bueno, pues precisamente porque es el mal que está en contra. O sea, no nada más es decir, ay, el gigante Goliat, sino que es lo que está en contra de nosotros como seres humanos, como personas. Porque siempre tenemos a un enemigo que vencer, ¿verdad? Bien, entonces, ahora vamos a hacer una segunda parte porque este texto, pues nos viene, o esta lección nos viene con mucho más enseñanza. Entonces, para hacerla en dos partes, por eso queremos aclarar que esa es la primera parte y la segunda, que posteriormente enseguida la vamos a hacer para todos ustedes que estén en contacto con nosotros de laico a laico y en Espacio TV, ¿sí? Entonces pues los esperamos en el siguiente programa para poder continuar con esta segunda parte de el rey David según el corazón de Dios, que así nos llama, ¿sí? Entonces los esperamos con toda confianza, el hermano Manuel, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿sí? igualmente. A nuestro director, Muchas Jorge gracias Gasca, por invitarme. ¿sí? El coordinador Arturo Barrón y su servidor Sabino Mejía, y estamos aquí adelante y vamos a continuar en la segunda parte, primeramente, luego enseguida. Muy amables, gracias.